Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase de hoy correspondiente al curso de Pada Padma. Es la segunda clase del capítulo 9 que corresponde esta clase con los versos que van del 4 al 7. Son poquitos versos, mañana dimos 3, hablando sobre, respondiendo a la primera pregunta del listado largo de cuestiones que planteó Maharaj Parikshit en el capítulo 8. Y de hecho los versos que siguen empiezan a responder la segunda pregunta. La primera pregunta era al respecto de cómo la jiva obtiene un cuerpo material si la jiva es trascendental, o sea que tiene que ver un cuerpo material con la jiva y de repente está aquí enredada. Es decir, la causa de, esta mañana comentábamos, entre comillas, la caída, que no es caída, pero que sí ocurre, entonces parece una contradicción, y tanto Srila Prabhupada como Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur nos daban luz en este tema, utilizando la comparación del sueño, como la persona que se ve a sí misma en un sueño. Esa es nuestra condición como almas en este mundo material, y también hablando de la potencia inconcebible del Señor que hace posible lo que es imposible. De hecho, el mundo de Maya va de eso, de crear una ilusión que lo que es imposible se hace posible. ¿Sí? Digo que podríamos decir que no es una caída, pero como si lo fuera. ¿No? Definiría el estado real, ¿no? Efectivamente. Y estos versos que vienen empiezan a responder la segunda pregunta, en la que planteaba si el cuerpo del Señor, cómo es en relación o comparándolo con el de la entidad viviente. Y aquí ya se empieza a hablar del Señor y sus moradas. Por eso describe la realización de Brahma, y eso ya lo veremos en las siguientes clases, cómo llegó a tener el darshan de Vaikunta. Pudo ver en directo el mundo espiritual y pudo tener una audiencia directa con el Señor Supremo, que en ese momento le habló los 4 versos originales del Srimad Bhagavatam. Y todo eso, según comentaba Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, es el desarrollo de la segunda pregunta. Hoy leeremos algo de Vishwanatha Chakravarti, también un poco para adornar la temática de estos 4 versos. Vamos entonces a leer del Srimad Bhagavatam. Vamos a compartirlo aquí, a ver cómo está esto. A ver, ¿dónde lo tenía yo aquí? Pues bien, pues yo creo que podemos empezar por el 4, Jayanta Prabhu, si quieres leer el sánscrito, la traducción, y leeremos un par de párrafos del significado, porque entiendo que ya habéis hecho la lectura completa vosotros, ¿no? A ver, como son 4 versos no daría tiempo a leer todo, entonces leemos algunos párrafos y vamos leyendo y comentando. Está silenciado. Srimad Bhagavatam 2.9.4. Atma Tattva Vishuddhyartham Yataha. Sí, claro. Yataha Bhagavam Vritam Brahmane Darshayam Rupam Avyalika
Vratadrita. Oh rey, la personalidad de Dios, estando muy complacido con el señor Brahma, debido a su penitencia no engañosa de Bhakti Yoga, presentó su forma eterna y trascendental ante Brahma. Y esa es la meta objetiva que purifica al alma condicionada. Significado. Atma Tattva es la ciencia de Dios, así como también de la entidad viviente. Tanto el Señor Supremo como la entidad viviente son conocidos como Atma. El Señor Supremo recibe el nombre de Paramatma y la entidad viviente recibe el nombre de el Atma, el Brahma o la Jiva. Tanto el Paramatma como la Jivatma, siendo trascendentales a la energía material, se denominan Atma. Así que Sukadeva Goswami explica este verso con miras a purificar la verdad, tanto de Paramatma como de Jivatma. Por lo general, la gente tiene muchas concepciones equivocadas acerca de ellos dos. La concepción equivocada acerca del Jivatma es la de identificar el cuerpo material con el alma pura. Y la concepción equivocada acerca de Paramatma es creer que él se encuentra en el mismo nivel que la entidad viviente. Pero ambas concepciones erróneas pueden ser removidas con un solo golpe de Bhakti Yoga, tal como ante la luz del sol, tanto el sol como el mundo y todo lo que se encuentra en el campo de la luz solar se ve bien. En la oscuridad uno no puede ver el sol, ni puede verse a sí mismo, ni puede ver el mundo. Pero ante la luz solar uno puede ver el sol, puede verse a sí mismo y puede ver el mundo que la rodea. Por lo tanto, Srila Sukadeva Goswami dice que para purificar ambas concepciones equivocadas, el Señor presentó su forma eterna ante Brahmaji, estando plenamente satisfecho con el no engañoso voto de Brahma de desempeñar Bhakti Yoga. Con la excepción del Bhakti Yoga, cualquier método para la comprensión perfecta del Atma Tattva o la ciencia del Atma resultará ser engañoso a la larga. ¿Sigo? En el Bhagavad Gita, el Señor dice que solo mediante el Bhakti Yoga puede uno conocerlo a Él perfectamente. Y es entonces que puede uno entender la ciencia de Dios. Brahmaji se sometió a grandes penitencias al realizar Bhakti Yoga y por ello fue capaz de ver la forma trascendental del Señor. Su forma trascendental es 100% espiritual y uno puede verlo a Él solo mediante la visión espiritualizada, después de haber ejecutado debidamente tapasya o penitencia en un estado de Bhakti Yoga puro. La forma del Señor que se manifestó ante Brahma no es una de las formas que hemos experimentado en el mundo material. Brahmaji no realizó estos severos tipos de penitencia solo para ver una forma producida por lo material. Luego la pregunta de Maharaj Pariksit acerca de la forma del Señor queda respondida. La forma del Señor es Satchitananda, es decir, eterna, llena de conocimiento y de bienaventuranza. Pero la forma material del ser viviente no es ni eterna, ni llena de conocimiento, ni bienaventurada. Esa es la diferencia entre la forma del Señor y la del alma condicionada. Sin embargo, el alma condicionada puede recobrar su forma de eterno conocimiento y bienaventuranza simplemente con ver al Señor mediante el Bhakti Yoga. Muchas gracias. Bien, aquí se señalan, se subrayan los temas. De hecho, la conexión que hace Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur entre el último verso, si os acordáis, el verso tercero de esta mañana, comentaba cómo había que trascender el tiempo y Maya. Y el tema, Chakrabarti Thakur dice que el tema que digamos que trasciende el tiempo y Maya o la realidad es el Atma. El Atma, o aquí Prabhupada habla de Brahman, el tema de la trascendencia, la existencia espiritual. Y Srila Prabhupada aquí deja muy claro los dos tipos de Atma, el Jivatma y el Paramatma, y los conceptos equivocados que existen acerca de ellos, sin entrar tampoco en mucho detalle, porque ha dicho que hay muchos y que podría entrar
a enumerar más conceptos equivocados de estos dos. Por ejemplo, de hecho, los Mayavadis no distinguen entre uno y otro, entre el Jivatma y el Paramatma. Para ellos todo es Atma y todo es Brahman, todo es uno. Sin embargo, en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam, en los Upanishads, en los Vedas, se marca la diferencia entre los dos tipos de Atma, el Jivatma y el Paramatma. Digamos, el alma infinita, el Paramatma, y el alma diminuta, infinitesimal, el Jivatma. Y de hecho el Jivatma adquiere un cuerpo material, mientras que el Paramatma no. Esa es una gran diferencia, que además responde a la última pregunta. Vamos a echar un vistazo a lo que nos dice Vishwanatha Chakravarti Thakur en este verso. Dice, lo voy a traducir, a ver. Dice, no solamente la forma del Señor, sino su plasma. ¿Sí? Que ese es el texto 5, no hemos leído el 4. Ay, perdón. Me estoy saltando. A ver, sí, lleva razón. Es que sé. Sí. Pravianante, no perdona. No perdona. Un error ni cualquiera, por favor. Dice, ¿qué es aquello que está más allá del tiempo y de Maya a lo que uno debe apegarse? Este verso responde, el Señor habló para dar conocimiento, Vishuddhi, sobre su propia naturaleza, Atma Tattva, o Él habló para la purificación de los componentes como el Chitta Tattva de la Jiva, Atma, mostrando a Brahma su forma, la cual era verdadera o espiritual, Ritam. Él habló los 4 versos del Bhagavatam. ¿Cuál es la causa de esto? Que él fue adorado con bhakti sincero, avyalika vrata. La palabra yat no se relaciona con el correlativo tat en un verso más tarde. El significado lo expresa Sridhara Swami, que es el comentarista clásico original del Srimad Bhagavatam. Cita un verso, Yivasya Vidyaya, Avidya Kadeha Sambandha, etc. La Jiva está relacionada con un cuerpo de ignorancia por avidya. Por la yoga maya del Señor, la forma del Señor de conocimiento y pasatiempos se manifestó, apareció. Esa gran diferencia se expresa en este verso. O sea, en el caso de la Jiva es por avidya y en el caso del advenimiento del Señor es yoga maya, de su potencia interna. Actúa de 2 formas distintas. Esto responde a la segunda pregunta sobre la diferencia entre el cuerpo del Señor y el de la Jiva. 2.8.8 era la pregunta. Vale, vámonos ahora al siguiente verso, al 5, y vamos primero a el verso, la traducción y Srila Prabhupada. Bhaktantonio, Prabhu, si quieres leer, sería el verso sánscrito y luego la traducción. Vale. Perdón por mi pronunciación. Es como un gringo hablando español. Sabi sa adi adi devo yagatam paroguru
Swadhisnyan Astaya Siskreasa Yaiksata Tam Nadia Gachadat Drisam Atra Samatam Prapancha Nirvana Nadir Jaya Babit. Traducción. El señor Brahma, el primer maestro espiritual supremo en el universo, no pudo determinar cuál era la fuente de su asiento de loto, y mientras pensaba en crear el mundo material, no pudo entender cuál era la dirección correcta para ejecutar ese trabajo creativo, ni tampoco pudo averiguar cuál era el proceso para realizar esa creación. Muchas gracias. Srila Prabhupada en el significado explica de cómo Brahma no pudo conocer su origen, y de hecho utiliza esto para marcar la diferencia entre Dios y nosotros. Ni siquiera Brahma, que es el mejor de las jivas, el puesto de Brahma es lo máximo que puede obtener una jiva en el universo, es el puesto de Brahma. Pero ni siquiera él podía conocer su origen, y eso marca la diferencia en el caso de que Krishna, que él sí es consciente de todo lo que sucede, él es omnisciente y porque su cuerpo es trascendental. También, por ejemplo, en el capítulo 4 de la Bhagavad Gita, cuando Arjuna le pregunta a Krishna que cómo es posible que tú le hablas el Bhagavad Gita hace millones de años al dios del sol, si el dios del sol es mucho más mayor que tú, ¿eso cómo puede ser? Y Krishna le dice que tú y yo hemos pasado por muchos nacimientos, yo los puedo recordar todos, pero tú no. Y en el significado de uno de estos versos, Srila Prabhupada explica que el cuerpo de Krishna es espiritual y no cambia. Lo compara a la piedra Vaidurya, que es una piedra que cambia de color según la luz del sol, en donde le dé, puede manifestar muchos colores, pero es la misma piedra. Krishna puede manifestar muchos pasatiempos, pero él sigue siendo el mismo Krishna Tattva o Vishnu Tattva, la forma de Dios. Y tiene un cuerpo trascendental y por ello no olvida, porque su cuerpo es eterno, es ilimitado, él vive la eternidad presente y no olvida nada, para él todo es real. Mientras que en el caso de la jiva, la cobertura, como leíamos en el comentario de Chakravarti Thakur del verso anterior, esa cobertura viene provocada por avidya, por la ignorancia, y la jiva es diferente del cuerpo que ocupa y por lo tanto olvida, porque cambia de cuerpo y se identifica con el cuerpo presente, pero se olvida del previo, y eso va evolucionando de esta manera. Vamos a ver ahora, echar un vistazo. Como habéis leído los comentarios de Srila Prabhupada, pensaba que podía ser útil el mirar algunos, no hace falta que veamos todos, pero sobre todo en los versos 4 y 5, los comentarios de Chakravarti Thakur son particularmente ricos. Dice: no solamente la forma del Señor, sino su planeta y sus devotos están también más allá del tiempo y de Maya, que era lo que mencionaba en el verso 3. Para mostrar este hecho, él empieza alabando al Señor en 4 versos. Brahma, el instructor sobre las enseñanzas secretas del Bhakti, Paro Guru, estaba situado en un loto, Svadhishnyan. Previamente se había sumergido en el agua con el fin de encontrar su residencia. Después se había situado en el loto. Él consideró a Ikshata cómo llevar a cabo
la creación. Él no podía entender el conocimiento Tam Drisham en el asunto de la creación, Atra, por la cual habría un método para construir el universo. Bien, vámonos ahora al siguiente verso, el verso número 6. Jayanta Prabhu, el sánscrito léelo tú solo por cuestión de tiempo, y sánscrito y la traducción. El sonido. El sonido no sé. Vale. A ver si lo encuentro. Que ¿leíste algo del libro de Hanuman Prasad, el Tapa Pache Pache? Todavía no. A ver, tengo vale, un retiro después de Bélgica, tengo un retiro en Croacia, a ver si me lo leo entero. Es que ahí hay, luego al final hay una aportación de Radhika Raman y luego otra aportación de una discípula, la hija de Srinivas. Y Radhika Raman explica cómo son las melodías de los versos, ¿no? De si tiene, según las sílabas. Ahora no me acuerdo. Digo, a ver si acierto con esto, no sé. Sachintayan dui aksharan ekadambashi upashino dvirgaditam vacho vibhu sparsheshu yatsodashan ekavinsam niskinchananam nripayatanam vidhu. Muy bien. Ay. Traducción. Mientras se encontraba así en el agua dedicada a pensar, Brahmaji oyó 2 veces un sonido que venía de cerca de 2 sílabas. Una de las sílabas era la 16ª del alfabeto parsa y la otra era la 21ª, y ambas se unían para volverse la riqueza de la orden de vida de renuncia. Muchas gracias. Las sílabas son tapa. Una de calamares. Claro, aquí en los países latinos, yo no sé, bueno, en Latinoamérica no sé si significa lo mismo tapa que en España, pero claro, aquí tapa es curioso porque es un significado completamente opuesto, ¿no? Lo opuesto. Tapa, yo me acuerdo de niño, era el aperitivo, ¿no? Sí. La tapa era eso, antes de comer, ir al aperitivo, a picotear y a beber y a calentar motores para luego complacer los sentidos pegándose la comidona, ¿no? Los entrantes, ¿no? Que le llaman. Sí. Sin embargo, en sánscrito, claro, el término tapa también tiene un significado doble en sánscrito, porque, por ejemplo, el mundo material es conocido como tapatraya. Tapatraya se refiere al el lugar de los 3 tapas o de los 3 sufrimientos. O sea, tapa también significa sufrimiento. Literalmente el término tapa significa calor. En sánscrito tiene ese elemento de calor, el fuego. Entonces, claro, el fuego también muchas veces se relaciona con la austeridad por las penitencias que practicaban los yogis bajo el sol y encendiendo fuegos a su alrededor para hacerlo todavía más intensa la penitencia y poder desconectar más del cuerpo, poniéndolo al límite. Y así poder meditar, si aprendían a meditar en esas circunstancias, luego ya podían meditar en cualquier otra situación. O en el otro extremo, pues lo hacían con el agua fría en pleno invierno hasta el cuello. Esas eran las formas de tapa. Entonces, claro, la tapasya trascendental que se describe en el 5º canto del Bhagavatam, por ejemplo, aquí se menciona con Brahma como el primer ejemplo de tapa, y luego tenemos a Maharaj Rishabhadev diciéndole a sus hijos que la vida humana no está hecha para malgastarla en la complacencia de los sentidos, que está al alcance de los animales
que comen cualquier cosa, de perros, cerdos que incluso a veces comen sus propias heces. Y si esos animales disfrutan de la complacencia de los sentidos, ¿cómo va a ser que la vida humana esté para ese tipo de placer tan bajo, que un animal sucio lo tiene a su alcance? Tiene que haber algo más. Y entonces Rishabhadev le describe a sus hijos en ese verso, dice: Tapo divyam putra kayena satvam shudyat yasmat brahma saukyam tuanantam, que la vida humana está destinada a realizar austeridad, tapa, pero divyam, divina, austeridad divina. O si lo queremos traducir como sufrimiento, yendo a la otra traducción, la traducción del mundo material, tapatraya, sería el sufrimiento divino, que ya deja de ser sufrimiento, porque dice tapo divyam putakayena sattvam shudyat yasmat brahma saukyam tuanantam. Esa austeridad divina proporciona Brahma Saukyam, la felicidad del Brahman, la felicidad del Atma, del Atma y del Paramatma, Anantam, en un grado ilimitado, con lo cual el sufrimiento se acaba. Y también es aquello que dice el Bhagavad Gita, que la austeridad en el plano de la bondad empieza como veneno, pero termina como néctar, y lo eleva a la autorrealización. Es como el salto, la austeridad es el salto del sufrimiento material a la trascendencia y a la experiencia del Ananda, la felicidad trascendental. Vamos a leer el séptimo y luego ya comentamos los temas que queráis explorar más o comentar. A ver. Antonio Prabhu, si quiere leer el 7, el sánscrito y la traducción. El sánscrito me resulta difícil. Le pido a Prabhu Yayanta que cante como ha cantado. Vale, muy bien. Shamya tatvak drikshaya disho tilokya tatranya tapasya manaha swadishnyam ashtaya vimsrisya tathitam tapasya upadishta ibhadate manaha. Que ahora puede leer la traducción y de este leeremos también por lo menos una parte del significado. Vale. Cuando él oyó el sonido, trató de encontrar al que habló, buscando por todos lados, pero al no poder encontrar a nadie, a excepción de sí mismo, consideró que era prudente sentarse firmemente en su asiento de loto y prestarle su atención a la ejecución de la penitencia, tal como fue instruido. Significado. Para tener éxito en la vida, uno debe seguir el ejemplo del señor Brahma, la primera criatura viviente que hubo en el comienzo de la creación. Después de ser iniciado por el Señor Supremo para ejecutar tapasya, él se encontraba firme en su determinación de hacerlo. Y si bien no pudo encontrar a nadie además de sí, pudo entender bien que el sonido fue transmitido por el propio Señor. Brahma era el único ser viviente de esa época, debido a que no había ninguna otra creación y no podía encontrarse a nadie allí a excepción de él mismo. Al comienzo del primer canto, en el primer capítulo, verso primero del Srimad Bhagavatam, ya se ha mencionado que Brahma fue iniciado desde dentro por el Señor. El Señor se encuentra dentro de toda entidad viviente en forma de la superalma. Y él inició a Brahma debido a que Brahma estaba dispuesto y deseoso de recibir la iniciación. El Señor puede iniciar a todo aquel que sienta inclinación por tener. Como ya se dijo, Brahma es el maestro espiritual original del universo, y puesto que él fue iniciado por el propio Señor, el mensaje del Srimad Bhagavatam desciende por sucesión discipular
y con objeto de recibir el verdadero mensaje del Srimad Bhagavatam, uno debe acercarse al eslabón actual o maestro espiritual actual de la cadena de sucesión discipular. Después de ser iniciado por el maestro espiritual apropiado de esa cadena de sucesión, uno debe dedicarse al desempeño de tapasya en la ejecución del servicio devocional. Sin embargo, uno no debe creer que se encuentra en el nivel de Brahma para ser iniciado directamente por el Señor desde dentro, debido a que en la presente era no puede aceptarse que haya alguien que sea tan puro como Brahma. El puesto de Brahma de actuar como autoridad en la creación del universo se le ofrece al ser viviente más puro de todos, y a menos que uno esté capacitado de esa forma, no puede esperar recibir la misma facilidad a través de los devotos puros del Señor, a través de las instrucciones de las Escrituras, tal como se revelan en el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam especialmente, y también a través del maestro a través del maestro espiritual genuino que está a disposición del alma sincera. El propio Señor se le aparece como el maestro espiritual a una persona que es sincera de todo corazón respecto a servir al Señor. Por lo tanto, el maestro espiritual genuino que llega a encontrarse con el devoto sincero debe ser aceptado como el representante más confidente y querido del Señor. Si una persona es puesta bajo la guía de esa clase de maestro espiritual genuino, debe aceptarse sin duda alguna que el aspirante ha conseguido la gracia del Señor. Muchas gracias. Es un verso importante este último también, porque pone en perspectiva el hecho de que nosotros pertenecemos a la Brahma Sampradaya, y también, bueno, sirve para miembros de otras sampradayas, porque Brahma es un ejemplo para todos, pero para nosotros particularmente también ocupa una posición especial como el cabeza de la sampradaya. Y el hecho de que Brahma hiciera esto, a mí en este último verso me llama la atención, como que buscó y no encontró. A veces es bueno decir, bueno, pues quédate quieto, o sea, si algo no, si te mueves mucho y la cosa no funciona, pues párate y escucha y a ver qué te dicen, ¿no? Y así fue, él se paró y ya escuchó y, bueno, de hecho escuchó tapa, buscó y ya eso decidió mejor, obedezco la instrucción que he recibido y lo hago lo mejor posible, como dice aquí en Bhakti Yoga. De hecho, luego veremos en las siguientes secciones cómo Krishna le felicita por haber practicado penitencia en Bhakti Yoga. Y Krishna dice que él ve esa penitencia como su propio corazón. Tapome Hridayam Sakshat, directamente como si fuera su corazón. Es algo muy querido para Krishna. Y en la sucesión discipular, pues el seguir ese camino de tapasya en Bhakti Yoga, esa es nuestra tradición, la tradición del Guru Parampara, la tapasya de Brahma en Bhakti Yoga, evidentemente adaptada a la época, pues igual no estamos ahí sentados mucho tiempo, pero, por ejemplo, los principios regulativos, el canto de las 16 rondas, esa es la tapasya que se nos da cuando tomamos la iniciación para practicar en la era actual. Es decir, bueno, quédate quieto, canta el santo nombre y quédate quieto, tranquilo. Y luego, por supuesto, servicio devocional activo, que también es muy, muy útil y muy práctico para ocupar la pasión de gente como nosotros, del mundo contemporáneo, que necesitamos acción por la propia naturaleza la construcción psicofísica que tenemos en este cuerpo que habitamos.
Comentarios o preguntas sobre este tema o sobre cualquier tema de estos 4 versos que queráis comentar o preguntar. Sí, yo quería comentar que al principio, yo no sé si a todo el mundo le ha pasado lo mismo, pero al principio cuando empiezas a conocer la conciencia de Krishna, no sé por qué, parece que los semidioses pasan a un segundo plano, parece que no son como muy importantes, ¿no? Como tienen un cuerpo que es material, tenemos la tendencia un poco a despreciarlos, ¿no? Esa es mi experiencia. Y luego cuando profundizas más, te das cuenta que en general nos llevan miles de leguas de Bhakti, ya no de otra cosa, pero ya de Bhakti. Porque fíjate, Brahma, por ejemplo, aparte de que Brahma sea nuestro gurú original, aparte de eso, el servicio que se le encomendó fue un servicio muy importante. O sea, es verdad que nosotros podemos decir, bueno, pues sí, pues cantas por las calles, haces que la gente se anime, pero él era algo y estaba solo, él no tenía ayuda, solamente tenía que tener una conexión muy importante con Paramatma, ¿no? Que a mí esto como que me sorprende que es algo, y veo que es algo que no solamente me ha pasado a mí, sino que a los semidioses, ¿no? Oyes hablar sobre todo a los devotos más neófitos, ¿no? Y como si los semidioses fueran casi, que tuvieran un nivel inferior al nuestro, ¿no? Y luego te das cuenta de que, bueno, de que no, está bien, no son Krishna, no es que no adoramos a Brahma como la suprema personalidad de Dios, pero es nuestro guru, es nuestro acharya guru. Sí, en el néctar a este respecto, en el néctar de la devoción, en la descripción del sadhana bhakti y las diferentes prácticas, hay uno de los principios que se mencionan, es que no se debe faltar al respeto a los semidioses, ¿vale? Que no les adoramos al mismo nivel que Krishna, pero no se les debe faltar al respeto. Y lo que dices es cierto, que a veces podemos caer en faltarles el respeto pensando, son semidioses, son devotos mixtos, nosotros somos devotos mixtos, ¿no? Y a veces eso está ahí. Y luego tenemos también en el Brihad Bhagavatamrita, en la primera parte, Sanatana Goswami cuenta la historia de Narada Muni, que va buscando al mejor devoto. Y empieza por la tierra, empieza por un brahmana que es súper piadoso, luego el brahmana lo manda, dice, yo, el mejor devoto, que va, vete a ver este rey, que es ese que adora a Krishna, como Dios manda. Y luego el rey lo manda, dice, yo que voy a adorar bien a Krishna, vete a ver a Indra. Y entonces lo manda a Indra, y en Indraloka a Indra se le presenta como un gran devoto. O sea que Indra, en el escalafón de devotos más avanzados, tanto en la primera parte del Brihad Bhagavatamrita como en la historia de Gopakumar, que luego llega a ocupar el puesto de Indra, claramente se le menciona como alguien más alto que los que estamos más abajo. Porque, por ejemplo, menciona que Indra tiene a Vamanadev como su hermano menor. O sea, lo tiene en su familia, lo tiene en casa. Y periódicamente, aunque Vamanadev no está siempre ahí visible, pero también en los sacrificios que hace, se le manifiesta en persona, en su planeta. Cara a cara tiene el darshan con Vishnu y lo tiene como hermano, como Vamanadeva. Entonces, claro, que Indra no es cualquiera. O sea, claro, es verdad que a veces, como tiene, digamos que en el Bhagavatam hace el papel del que se mete en líos, pero también está, digamos que su papel es representar nuestros líos para que podamos aprender, nos veamos reflejados y podamos aprender y crecer en nuestro comportamiento. Sí, precisamente Indra, que él es bastante mujeriego, me refiero que él los principios regulativos no los puede seguir, digamos, correctamente. Pero evidentemente a veces resaltamos más ese punto que no el punto de que es un devoto tan avanzado que tiene a Vishnu bastante cerca, o sea, que tiene bastante
bastante correspondencia con él, ¿no? Sí, es bonito, ¿no? Y por eso la perspectiva de Hanuman Prasad Maharaj, que explica ahí en el Tavapache Pache, ¿no? Que el conocimiento este es en espiral, ¿no? Es en espiral, que vamos dando vueltas sobre lo mismo, una vez y otra, y otra, y otra, y cada vez vamos sacando como más cosas, ¿no? Sobre lo mismo, no necesitamos nada nuevo. De hecho, solamente con estas dos escrituras, el Bhagavad Gita y el Bhagavatam, bueno, escuché el otro día una clase que Prabhupada dice que solo con el primer verso del Bhagavatam, Yamadya Shayata, no con el primer verso, con la primera frase, dice que podía estar 100 años. 100 años solo con esa frase. Dándole vueltas, ¿no? Dándole vueltas y vueltas y vueltas. Sí, es lo bueno, lo maravilloso de esto, ¿no? Antonio, ¿tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer? Sí, Maharaj. Yo toda la vida he pensado que, entre paréntesis, porque me han ocurrido a mí muchísimas cosas y que parecería que había alguien que estaba ahí para echarme una mano. Son cosas, pero muy interesantes. Bueno, yo pensaba que se debía eso al Paramatma. Después ya por las explicaciones que me han dado y inclusive recientemente he dicho que el Paramatma está allí como un testigo de las actividades que uno tiene, buenas o malas, y que en su momento pues el testigo hablará. Bueno, hasta ahí yo estoy perfectamente de acuerdo. Ahora, en los animales, o sea, fuera de la especie humana, ¿qué función cumple el Paramatma? Por ejemplo, ustedes han debido leer un libro muy bonito que era Juan Salvador Gaviota, por ejemplo, ¿no? Que es como una encarnación. Y en los animales se ve perfectamente que ellos tienen como un GPS, digamos, y por eso actúan en esa forma como actúan tan ordenadamente, se comunican tan ordenadamente, a lo que el común de la ciencia llama el instinto natural. Entonces, mi pregunta es, ¿no está por ahí jugando un poco el Paramatma en las entidades vivientes que no son humanas? Sí, correcto, sí. Sí, el instinto viene del Paramatma. De hecho, en el verso 15 del capítulo 15 del Gita, donde Krishna dice, Sarvasya Chaham Hridhi Sannivishto, yo estoy situado en el corazón de todos, Matasmritirgyana Mapohanam Cha, y de mí provienen el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Entonces, el recuerdo que en los animales se manifiesta en la forma de instinto, porque son cosas que, ¿cómo puede ser que una cría de ciertos animales, yo no soy experto en fauna, pero que ciertos animales ya desde muy pequeñitos aprenden rápido a volar o a nadar o a caminar, hacen cosas increíbles, o sea, el instinto está ahí, es como que ya esté en el programa, es el Paramatma el que le da el recuerdo y la inspiración. Y también le da el olvido, porque en el cuerpo animal, al estar cubierto por tamoguna, por la oscuridad, etcétera, pues también en los cuerpos animales normalmente, según explican las escrituras, pues el animal no conoce a Dios, no recuerda a Dios. Lo olvida y está completamente absorto en el tipo de complacencia de los sentidos que le toca disfrutar o sufrir en ese cuerpo, según ha escogido en sus cuerpos previos, con sus karmas, con sus deseos, etc. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? La semana que... ¿Sí? No, digo, sobre el tema este de Paramatma, que también como últimamente, bueno, suelo escuchar a Prabhupada todos los días algo. Y a veces él dice una cosa y a veces dice otra, ¿no? Pero, porque a veces Prabhupada dice que Krishna solo le habla al devoto. Y otras veces dice que no, que le habla a todos. Entonces, el otro día él estaba diciendo, solo le habla al devoto. Y luego dijo, no, bueno, le habla a todos, le habla a todos.
Lo que pasa que el tema de los animales o de los hombres animales, que somos la mayoría, es que como solo tenemos 4 preocupaciones, comer, dormir, defendernos y aparearnos, la conversación gira en torno a eso, o sea, la inspiración y todo es en torno a esos temas. Y hasta que no tratamos de ir un poco más allá, que es el tema que a él le gustaría, el tema de conversación que a él le gustaría, pues no, en un sentido no nos habla, ¿no? Sino que el tema es igual, nos habla igual que a los animales y nosotros solamente tenemos propensiones animales, pero en cuanto cambiamos esa propensión, ya nos habla de una manera como más efectiva, más fructífera, ¿no? Porque lo demás es, bueno, solo al animal lo inspira a cómo comer, a cómo defenderse, a cómo aparearse, pero ya está. Pero al ser humano nos puede inspirar cómo volver con Dios, ¿no? Sí, a veces Prabhupada dice sobre la función del Paramatma, es como más neutra, digamos, en el sentido como que sí está ahí, reciproca, según cómo se aproximen a él, mientras que Krishna Bhagavan es más personal y se mete en el rasa, en la relación con el devoto. Y por eso cuando se dice que le habla al devoto, se está refiriendo a esos términos más íntimos o más personales y menos generales. Es como, por ejemplo, para dar un ejemplo terrenal, ¿no? Decir, bueno, el rey, pues sí, el rey le habla a todos, ¿no? O sea, el mensaje el día de Navidad, el mensaje del rey y le habla a todo el país. Pero claro, el rey no habla con todos los ciudadanos uno a uno, sino que con aquellos que tienen una relación más cercana o que de alguna manera se lo ganan, o que van a verle, que ya digamos han hecho los méritos para acercarse a él, ya tiene una relación más personal. Es un ejemplo un poco tosco, pero que... Está bien, está bien. Bien, pues la próxima semana, a ver, yo tengo 2 semanas que estoy fuera de Nueva Rayamándala. Significa el próximo jueves, bueno, hoy es miércoles, pero bueno, ya lo haríamos jueves volviendo al ritmo habitual. El jueves de la próxima semana haríamos una clase por la tarde. En el sitio que estoy me han dicho que hay internet, o sea que espero que no haya problema. Si hubiera algún problema os comunico, pero en principio sería el próximo jueves, si os parece, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. 5, sí, buena hora. 5 de la tarde serían los versos que van del 8 al 19. Y luego ya de ahí ya vemos la siguiente semana. Vamos semana por semana. Ok. Bueno, poquito a poco vamos avanzando. Ya nos queda poco para el segundo canto. O sea que... Sí. Que este capítulo 9 tiene muchas más clases por el Chatushloki y por la sustancia que tiene el capítulo, pero que bueno, en unas semanas yo creo que terminamos el segundo canto. Sí, es normal que digo que las respuestas suelen ser más largas que las preguntas. Como este capítulo está contestando, ¿no? Pues suele ser más denso, ¿no? Sí, y luego también otra cosa es que en realidad, según Chakrabarti Thakur, en el capítulo aquí se están contestando 2 preguntas, como diciendo que las otras, yo no sé si ven en el capítulo 10, algunas, y otras que ven en el canto tercero ya. O sea que, porque hizo tantas preguntas que ahí le dejó tema para charla, para un buen rato. Bueno, pues os parece muy bien. que estamos aquí. Muchas gracias. Quedamos el jueves a las 5 de la tarde. Correcto. Hare Krishna. Muchas gracias. Gracias. Hare Krishna.